Imagínate despertar un día y descubrir que México comenzó lentamente a alejarse de la órbita económica de Estados Unidos. No de manera explosiva, no con discursos dramáticos ni amenazas públicas, sino poco a poco, moviendo piezas silenciosamente, mientras casi toda la atención seguía enfocada en Washington. Reuniones con Europa, nuevos acuerdos estratégicos, inversión industrial, cooperación tecnológica, infraestructura logística, y de pronto, una pregunta comenzó a aparecer entre analistas internacionales. ¿Claudia Sheinbaum está intentando reducir la dependencia histórica de México hacia Estados Unidos? Porque si eso es verdad, estaríamos viendo uno de los movimientos geopolíticos más importantes de las últimas décadas para el país. Y aquí es donde este tema se vuelve muchísimo más grande de lo que parece. Durante más de 30 años, México construyó prácticamente toda su estrategia económica alrededor de Norteamérica. Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta el TEMEC, el país se integró profundamente a la economía estadounidense. Las fábricas mexicanas comenzaron a producir para el mercado norteamericano. Las cadenas industriales se fusionaron. Millones de empleos dependieron directamente de exportaciones hacia Estados Unidos. Y durante mucho tiempo, el modelo pareció funcionar perfectamente. Las exportaciones crecieron brutalmente. La industria automotriz explotó. México se convirtió en potencia manufacturera regional. Y el país terminó transformándose en uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. Pero debajo de todo ese crecimiento también comenzó a aparecer un problema gigantesco: la dependencia. Porque cuando observas cuidadosamente los números, entiendes algo impresionante. Más del 80% de las exportaciones mexicanas terminan en Estados Unidos. Eso significa que gran parte de la economía nacional depende directamente de decisiones tomadas en Washington. Y ahí aparece la vulnerabilidad. Porque si Estados Unidos entra en crisis, México lo resiente inmediatamente. Si Washington cambia reglas comerciales, México se ve afectado. Si la política estadounidense se radicaliza, la economía mexicana tiembla. Eso convirtió al TEMEC en algo mucho más complejo que un simple tratado comercial. Se convirtió prácticamente en una columna vertebral económica para México. Y precisamente por eso cualquier movimiento hacia Europa comenzó a llamar tanto la atención. Porque durante años, parecía imposible imaginar una estrategia mexicana fuera de la órbita estadounidense. Pero el mundo comenzó a cambiar brutalmente. La pandemia destruyó cadenas globales de suministro. La guerra en Ucrania alteró mercados energéticos completos. China y Estados Unidos comenzaron una confrontación tecnológica gigantesca. Y de pronto, muchos países entendieron algo que parecía olvidado desde la Guerra Fría. Depender demasiado de una sola potencia puede convertirse en una vulnerabilidad peligrosa. México empezó lentamente a entender exactamente lo mismo, porque aunque el TEMEC convirtió al país en una potencia industrial, también lo dejó extremadamente expuesto a presiones políticas y económicas estadounidenses. Y esas presiones comenzaron a aumentar muchísimo durante los últimos años. Migración, seguridad, energía, aranceles, acero, industria automotriz. Washington empezó a intervenir cada vez más agresivamente en temas internos mexicanos relacionados con economía y producción estratégica, especialmente durante las disputas energéticas entre México y Estados Unidos. Sectores estadounidenses acusaron al gobierno mexicano de favorecer demasiado a Pemex y CFE. Empresas energéticas presionaron constantemente contra la política de soberanía energética impulsada primero por AMLO y después mantenida parcialmente por Sheinbaum. Y ahí comenzó a crecer una pregunta incómoda dentro de ciertos sectores políticos mexicanos. ¿Hasta qué punto México realmente tiene autonomía económica si depende casi totalmente de Estados Unidos? Porque aquí es donde Europa comienza a entrar como pieza clave. Mientras casi toda la atención pública seguía enfocada en el TEMEC, México empezó lentamente a fortalecer vínculos con la Unión Europea. Reuniones diplomáticas, acuerdos comerciales modernizados, cooperación industrial y acercamientos tecnológicos comenzaron a acelerarse muchísimo más. Y honestamente, no parece casualidad, porque la Unión Europea representa exactamente lo que México necesita si busca reducir dependencia extrema hacia Washington. Un mercado gigantesco, tecnología avanzada, capacidad industrial enorme, inversión estratégica y además, cierto margen de autonomía frente a Estados Unidos. Eso es importantísimo, porque aunque Europa sigue siendo aliada de Washington, también mantiene intereses propios y estrategias económicas independientes en múltiples sectores. Y para México, eso abre oportunidades enormes, porque fortalecer relaciones con Europa no significa romper con Estados Unidos, significa construir equilibrio. Y en geopolítica, el equilibrio vale muchísimo. Aquí aparece algo fascinante. Las potencias medianas más inteligentes del siglo XXI comenzaron a aplicar exactamente esta estrategia. India coopera con Occidente y al mismo tiempo mantiene vínculos con Rusia.
Arabia Saudita negocia simultáneamente con China y Estados Unidos. Turquía juega constantemente entre Europa, Rusia y Medio Oriente. ¿La razón? Nadie quiere depender totalmente de una sola potencia. México parece comenzar lentamente a entrar también en esa lógica multipolar. Y honestamente, tiene muchísimo sentido considerando el contexto mundial actual, porque el planeta ya no funciona como hace 20 años. La globalización abierta empezó a fracturarse. Las potencias comenzaron nuevamente a proteger industrias nacionales. Estados Unidos endureció políticas comerciales. China fortaleció control tecnológico. Europa busca autonomía energética e industrial. Y en medio de todo eso, México necesita encontrar espacio propio, particularmente porque el nearshoring transformó completamente la posición estratégica del país. Miles de empresas comenzaron a mover producción desde Asia hacia territorio mexicano, buscando acercarse al mercado estadounidense. Eso convirtió a México en pieza fundamental para Norteamérica, pero también aumentó todavía más la dependencia hacia Washington. Y precisamente ahí Sheinbaum podría estar intentando mover el tablero. Porque si México logra atraer más inversión europea, cooperación tecnológica y cadenas industriales alternativas, automáticamente gana mayor margen de maniobra frente a Estados Unidos. Eso cambiaría muchísimo la posición internacional mexicana, porque durante décadas, Washington asumió prácticamente como algo natural que México permanecería completamente dentro de su esfera económica. Pero un México más conectado con Europa tendría más opciones, más autonomía, más capacidad de negociación y más protección frente a posibles crisis futuras con Estados Unidos. Aquí aparece otro detalle importantísimo. Europa también necesita a México, y muchísimo más de lo que parece. Porque mientras China y Estados Unidos libran una guerra tecnológica e industrial brutal, la Unión Europea busca urgentemente asegurar nuevos socios estratégicos fuera de Asia. Necesita acceso a manufactura, minerales críticos, cadenas industriales seguras y plataformas logísticas cercanas al mercado norteamericano. México encaja perfectamente en esa necesidad. Tiene ubicación geográfica privilegiada, acceso a 2 océanos, industria manufacturera avanzada, conexión directa con Estados Unidos, recursos energéticos importantes y además, costos industriales muchísimo más competitivos que Europa Occidental. Eso convierte al país en socio extremadamente atractivo, especialmente ahora que el mundo comenzó nuevamente a obsesionarse con soberanía económica y relocalización industrial. Porque aquí está la clave que muchísima gente todavía no entiende. El siglo XXI ya no gira solamente alrededor de quien produce más barato. Ahora importa quien controla cadenas estratégicas, quien tiene autonomía industrial y quien puede resistir mejor una crisis global. Europa entendió eso después de depender energéticamente de Rusia. Estados Unidos entendió eso frente al crecimiento tecnológico chino. Y México parece comenzar a entenderlo respecto a su dependencia hacia Washington. Por eso el acercamiento europeo podría ser muchísimo más importante de lo que parece. Porque más allá de comercio, representa diversificación estratégica. Y eso cambia completamente el panorama. Aquí aparece la gran pregunta. ¿Esto significa el fin del TEMEC? Y honestamente, probablemente no. Al menos no en el corto plazo. La integración económica entre México y Estados Unidos es demasiado profunda para romperse fácilmente. Millones de empleos mexicanos dependen directamente del comercio norteamericano. Las industrias automotrices están completamente conectadas. Las cadenas manufactureras funcionan prácticamente como una sola estructura regional. Romper eso sería económicamente devastador. Pero aquí está el verdadero punto. Tal vez el objetivo nunca fue destruir el TEMEC. Tal vez el verdadero objetivo sea dejar de depender exclusivamente de él. Y eso es completamente distinto. Porque un México con más inversión europea, más cooperación tecnológica y más opciones internacionales tendría muchísimo más margen para negociar con Washington. Especialmente considerando que la política estadounidense se está volviendo cada vez más agresiva y proteccionista. Aquí entra un factor crucial. Donald Trump. Porque el posible regreso del trumpismo genera preocupación enorme dentro de muchísimos sectores mexicanos. Trump ya demostró durante su primer mandato que está dispuesto a utilizar aranceles, amenazas económicas y presión política contra México para obtener ventajas internas. Y si Washington vuelve a endurecer posiciones, México necesitaría urgentemente alternativas estratégicas. Ahí Europa podría convertirse en pieza fundamental, no para reemplazar completamente a Estados Unidos. Eso sería irreal, pero sí para reducir vulnerabilidad extrema. Y honestamente, desde perspectiva geopolítica, sería una decisión bastante inteligente, porque ningún país grande quiere depender totalmente de otro actor dominante, particularmente cuando ese actor posee muchísimo más poder político, económico y militar. Por eso las potencias medianas suelen buscar constantemente equilibrio entre varias relaciones estratégicas.
México históricamente no tuvo demasiado margen para hacer eso debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos, pero el nuevo contexto mundial podría estar abriendo oportunidades distintas, particularmente ahora que Europa también necesita desesperadamente diversificar alianzas económicas fuera de Asia y Rusia. Aquí aparece algo todavía más interesante. El acercamiento europeo también podría ayudar a México en sectores donde Estados Unidos mantiene muchísima presión: tecnología, energía limpia, infraestructura ferroviaria, industria automotriz eléctrica, cooperación científica. Europa posee capacidades gigantescas precisamente en esas áreas. Y si México logra atraer parte importante de esa inversión y transferencia tecnológica, automáticamente fortalece muchísimo más su autonomía industrial. Eso tendría impacto enorme durante las próximas décadas, porque el verdadero poder económico del futuro probablemente dependerá de quien controle industrias avanzadas, cadenas energéticas y tecnología estratégica. Y México no quiere quedarse únicamente como maquilador dependiente de Washington. Eso parece cada vez más evidente, particularmente después de los conflictos energéticos entre ambos países, porque algo quedó clarísimo durante el sexenio de AMLO y el inicio del gobierno de Sheinbaum. Estados Unidos no dudará en presionar cuando considere afectados sus intereses económicos, y México lentamente parece prepararse para responder con mayor autonomía, no mediante confrontación directa, sino mediante diversificación. Eso es lo realmente interesante de todo este movimiento, porque Sheinbaum no parece buscar ruptura abierta con Estados Unidos. Sería demasiado peligroso. Lo que parece buscar es algo mucho más sofisticado: construir alternativas suficientes para evitar dependencia absoluta. Y honestamente, eso podría convertirse en uno de los movimientos geopolíticos más importantes del México moderno, porque si el país logra equilibrar relaciones entre Norteamérica y Europa sin romper con ninguna de las dos, automáticamente aumentaría muchísimo su capacidad estratégica internacional. Más inversión, más opciones, más autonomía, más margen político. Y en un mundo cada vez más dividido entre bloques económicos y tensiones geopolíticas, eso podría convertirse en una ventaja gigantesca. Tal vez por eso el acercamiento europeo comenzó a acelerarse justo ahora, porque México entendió algo fundamental. El siglo XXI será muchísimo más inestable de lo que imaginábamos, y los países que sobrevivan mejor no serán necesariamente los más grandes. Serán los que tengan más capacidad para diversificar alianzas, proteger soberanía económica y mantener margen de maniobra frente a las grandes potencias. Quizá ese sea el verdadero giro maestro de Sheinbaum: no abandonar el TEMEC, sino evitar que México vuelva a depender totalmente de un solo poder.